ya pues yo me estaba que solamente tiene en la danza, tiene la audiencia. Por eso hablemos y hablamos que a danza, o cambio de día, santo patrón, santo Dios, ya me Muy buenos días, estamos aquí una vez más en este maravilloso espacio que es una sala del Museo Teatic Samuel. Y en esta ocasión vamos a tener una entrevista con Roberto Hernández de Moshriquil. Y esta entrevista, como ya te han explicado, Roberto, es para el libro de Construyendo la Sociedad Civil, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Entonces, pues muchas gracias. No, gracias por invitarme. Muy contento de venir a estar. Qué bien. Pues mira, consideramos que la experiencia que ha tenido Moshriquil en Chiapas es algo que no podía quedar fuera de este libro, que es una experiencia que, pues sobre todo que por lo que ustedes se han dedicado, que ahora nos vas a contar con más detenimiento, en esta formación también de actores locales, ¿no? Entonces, es una experiencia que para este libro es muy importante y muchas gracias por aceptar. Y bueno, la entrevista va a girar en torno pues, a ti, ¿no? Como persona y también como integrante de Moshriquil, pero vamos a iniciar con la parte de ti, ¿no? ¿Quién es Roberto Hernández? Un poco que nos cuentes tu infancia, tu juventud, cómo fue, dónde lo pasaste, de dónde eres, dónde estudiaste, qué estudiaste. En fin, estos aspectos que tú consideres importantes de tu vida y que consideres que te han marcado para dedicarte a esto que ahora te dedicas en Moshriquil. Ok. Bueno, nací en la Ciudad de México en 1969. Me tocó pues ser parte o ser hijo de la generación del 68, ¿no? De los padres que participaron, aunque en este caso fue digamos como, en el caso de mi papá fue el haber dejado de estudiar a raíz del movimiento del 68, entonces más que la enseñanza de la militancia en torno a los movimientos sociales era más bien al revés, era como una resistencia ante eso, pues porque en su historia personal fue dejar de estudiar. Entonces mi padre es una persona muy trabajadora y mi madre que estuvo también trabajando en casa. Los dos creo que entre sus características, una de ellas es un alto grado de generosidad y de solidaridad con su familia, con los vecinos. Entonces eso fue lo primero que yo aprendí en mi infancia. Fue, además de aprender el esfuerzo y el trabajo de él y de ella, también pude aprender esta generosidad y esta solidaridad, ¿no? Y vivíamos en una colonia popular en el sur de la Ciudad de México y era paradójico porque me tocó vivir como la paradoja de estar en una colonia popular, pero por el trabajo, el esfuerzo de mi papá éramos como a lo mejor los que de entre todos tenían como un poquito más, ¿no? Entonces me tocó esa paradoja de, ay, sí, los que tienen más cosas. Y luego, pues el esfuerzo de mi papá ayudó a que pudiera estudiar en escuelas privadas, la primaria hasta el bachillerato, y en la secundaria, en el bachillerato, me tocó vivir la otra paradoja de estar en escuelas donde había gente de mucho dinero y yo pues, ser como de los que estábamos por beca, ¿no? Entonces fue como vivir de estar de los dos lados y la crítica y lo que significa, ¿no? Este clasismo que yo sentí que se vivía en México y que de muchas maneras se sigue viviendo, ¿no? Y lo que creo que empezó a marcar mi rumbo de vida fue que en el último año de la secundaria yo estaba en una escuela de religiosos de los hermanos maristas y uno de los hermanos maristas decidió formar un grupo de acción social, un grupo juvenil. Entonces mi primera experiencia fue ser llevado a los barrios marginales de Santa Fe antes de que fuera todo ese complejo que es ahora.
Entonces era una zona de paracaidistas y a partir de ahí fue como conocer otra realidad y al mismo tiempo darme cuenta que en mi familia existía esa realidad, que yo tenía tíos, que yo tenía primos, que yo tenía tíos abuelos, tías abuelas que vivían en barrios marginados de la ciudad, en esas mismas condiciones que yo fui a conocer a Santa Fe. Y entonces ese impacto fue lo que hizo que yo empezara pues a participar en ese grupo juvenil. Como era un movimiento más religioso, pues era de ir a colonias marginadas a dar catecismo y cosas así. Pero luego vino el terremoto del 85 y el terremoto del 85 sí implicó que empezáramos a hacer otras cosas como grupo, desde hacer brigadas para llevar alimentos a las colonias que se habían quedado destruidas, de estar dando clases a los niños para sustituir el que no existían pues, oportunidades de educación en ese momento. Entonces sí fue ya una conciencia diferente de participación social a partir del terremoto. Yo estaba en segundo de prepa en ese entonces. Y bueno, después de esa experiencia también cambió, digo, seguíamos dando catecismo, pero ya empezamos a acercarnos a la teología de la liberación, a conocer todos los planteamientos de Leonardo Boff, de Clodovis Boff, de Juan Luis II, o sea, todos estos teólogos que estaban en ese entonces como ¿no? La vida de Óscar Arnulfo Romero, que tenía poco que lo habían matado y cosas así. Entonces era como todo el tema de la opción por los pobres y la opción de un posicionamiento político frente a la riqueza, frente a la brecha de ricos y pobres, empezó a cobrar mucha fuerza. Cuando yo termino el bachillerato, rompo un poco pues también el esquema. En ese entonces mi papá ya tenía su negocio propio y él esperaba que yo estudiara administración de empresas y que me encargara de la empresa. Y ya me había inscrito en la mejor escuela de administración en México y decidí cortar en el bachillerato y me fui un año a vivir con estos religiosos maristas en Poza Rica, Veracruz, a una experiencia de inserción comunitaria en una secundaria que pretendía pues generar un proceso de educación de jóvenes, pero muy arraigado en la realidad, ¿no? Como recuperando la situación de la comunidad y eso traducirlo a contenidos y metodología que ayudara a que la gente fuera construyendo procesos de vida buena. Y entonces pues ese año también cambió mi vida porque pues evidentemente decidí no estudiar administración de empresas, no quedarme en la empresa de mi papá y aunque tampoco tenía mucha idea de qué estudiar, sí decidí finalmente estudiar medicina porque pues también era lo que yo consideraba que me permitiría trabajar con la gente y en mi loca idea pues asegurar un ingreso, ¿verdad? Entonces finalmente estudio medicina en la UNAM. Entonces bueno, en la UNAM pues es también entrar a otro mundo de diversidad, de posturas políticas, sociales. Entonces fue también una experiencia de mucho enriquecimiento de ver tanta diversidad de aproximaciones a la realidad. El grupo de jóvenes que habíamos estado en el bachillerato, algunos y algunas de ellas nos seguimos juntando durante la universidad, formamos un grupo que le llamábamos la Comunidad Juvenil Universitaria y entonces lo que hacíamos era, además de nuestra vida universitaria, era tener espacios de reflexión colectiva, de análisis de la realidad, revisábamos las noticias, hacíamos análisis de las noticias, invitábamos gente sobre todo del movimiento Ciudadanos por la Democracia que estaba en emergencia en ese entonces, a partir del fraude del 88. Entonces teníamos como esta inquietud de participación social, de participar en movimientos ciudadanos. Hacíamos cosas también en la universidad, invitábamos a otros estudiantes universitarios a entrar como en este momento de reflexión. Y además también seguíamos haciendo trabajo social comunitario, ya no hacíamos el tema del catecismo, digamos, lo seguíamos haciendo con otros jóvenes que íbamos invitando,
Pero entonces ya desde ese entonces empezábamos a hablar del catecismo participativo, del catecismo liberador. Entonces era también como una relectura de los textos bíblicos, más desde un corte social, desde un corte ambiental. Y hacíamos trabajo comunitario en las zonas marginadas de la Ciudad de México, en la salida rumbo a Puebla, en Iztapalapa, que es como de las delegaciones más pobres. Entonces estuvimos ahí acompañando el proceso de establecimiento de 3 colonias. Entonces apoyábamos en el trabajo organizativo, en el proceso reflexivo, sí ligado todavía a la iglesia, porque era lo que nos daba entrada con la comunidad. Y luego estuvimos trabajando, ya nos fuimos a Santa Fe, ese sitio que nos marcó en la adolescencia, nos fuimos a Santa Fe y estuvimos trabajando allí con una asociación civil que se llama el Centro Juvenil Promoción Integral, y trabajamos en los barrios con un modelo que se llamó Centros Juveniles de Barrio. Entonces era trabajar con jóvenes, y en particular con jóvenes que les llamábamos en situación de crisis, que eran jóvenes chavos banda, pandillas juveniles, grupos de adolescentes de las colonias. Y entonces también fue aprender como todo un proceso de planeación participativa con la colonia, con el barrio, con los chavos banda, a través de distintas estrategias educativas, culturales, deportivas, ¿no? Entonces, para mí esa vivencia fue como lo que fue sosteniendo mi convicción y mi deseo de trabajar con la gente. Y además creo que también me salvó en el caso de la prepa de estar en una escuela muy burguesa y donde solo importaba el dinero, la imagen y demás. Creo que este espacio social a mí me salvó, ¿no? Me ayudó a encontrarle sentido pues a mi vida y a lo que quería hacer, no tanto a la vida académica, porque en ese momento también fue una crisis para mí, pero sí creo que le dio sentido a lo que yo quería hacer, a poder sostenerlo ante mis papás, que no querían, que estaban en contra. También fue como reconocer con ellos que la primera semilla la pusieron ellos, ¿no? O sea, en su generosidad, en su solidaridad, en su manera de compartirse y de darse con la gente. Creo que es algo que aprendí mucho de ellos, y después ellos también, él y ella lo fueron viendo, ¿no? Y lo fueron reconociendo. Y entonces sí creo que, digamos que mi trabajo profesional para mí empezó desde joven, ¿no? No tanto al terminar la universidad. Creo que éramos como muy serios en la manera de hacer las cosas, estudiábamos mucho, sobre todo la parte metodológica era algo que nos preguntábamos y nos cuestionaba mucho de cómo hacer lo distinto. Recuerdo que nos metimos a estudiar para ser educadores de adultos en el INEA, y entonces también intentábamos hacerlo distinto, hicimos alfabetización. Ahí fue donde aprendimos más de Freire y de empezar a hacer una alfabetización distinta. Entonces, pues sí, fueron muchas cosas. Y el grupo de amigos como tal al final era también lo que sostenía, era mi red social, ¿no? Entonces, así como hacíamos el trabajo social, pues también hacíamos nuestro desmadre y teníamos nuestras reuniones, nuestras fiestas. Entonces era como un grupo muy completo, ¿no? Porque así como podíamos hacer cualquier cosa que se nos ocurría para divertirnos, también éramos como muy serios y muy autoexigentes para hacer nuestro trabajo voluntario, que siempre fue un trabajo voluntario durante todos esos años, ¿no? Termino la universidad y yo ya tenía la inquietud de trabajar algún tiempo con población indígena. Era como pues sí, mi deseo, ¿no? Y quería conocer espacios y convivir y aprender de poblaciones indígenas, y entonces... ¿Pero por qué querías trabajar con población indígena? O sea, ¿cuál era tu motivación ahí en ese momento? Pues mira, en parte tuvo que ver el movimiento del 94, ¿no? Entonces, cuando en el 94 yo estaba en el 4º año de medicina, entonces todo el boom del movimiento indigenista fue algo que empecé a conocer, que no sabía. Pues yo estaba en un ámbito urbano, me movía en los movimientos urbanos, entonces era también como un mundo desconocido para mí, ¿no?
y evidentemente en ese entonces Chiapas era así como... Que además recuerdo que cuando me fui el año de servicio saliendo del bachillerato, uno de los lugares, sedes para los años de servicio de esta congregación marista, era Chiapas en Comitán, y siempre era así como Chiapas, guau, ¿no? Era como los que se van a Chiapas, era así como, era irse no, como a un submundo, ¿no? Entonces, desde la prepa también traía ahí como el gusanito, pues sí, también de curiosidad y de misterio y de... Entonces, yo estaba entre ir a Oaxaca o ir a Chiapas, que eran como los estados que a mí más me llamaban en cuanto a también diversidad pluriétnica, ¿no? Entonces, eh, y con la pareja que tenía en ese momento, ella compartía también como la misma inquietud, entonces era querer irnos. Y por otro lado coincidió que uno de estos hermanos maristas llegó a Chiapas, lo cambiaron a Chiapas y nos invitó a trabajar con ellos en las cañadas de Margaritas, ¿no? Entonces todo eso confluyó para, para que yo decidiera hacer mi servicio social acá en Chiapas, ¿no? Pedí una plaza en la zona donde trabajaban los maristas, no me la dieron porque era zona zapatista, y entonces estaban cerradas las plazas de servicio social en ese entonces. Entonces pedí una más cercana y llegué aquí a Chiapas, a Trinitaria. Estuve un año en Trinitaria y mi pareja llegó también y ella empezó a trabajar, sí, ya con los maristas, con la misión de Guadalupe en las cañadas. Y bueno, ahí siguió, ahí sí ya era mi trabajo como médico, ¿no? Entonces, desde el servicio social, terminé el servicio social, me fui a la misión de Guadalupe, estuve un año en la misión de Guadalupe, también con el tema pastoral, con la diócesis de San Cristóbal, pero también trabajando en la formación de promotores de salud, en el tema de salud comunitaria. Luego me fui un año al Hospital de Altamirano con las hermanas que tienen allá un hospital, el Hospital San Carlos. Toda una experiencia maravillosa de trabajar y convivir con la población celtal, con las hermanas celtales, que eran auxiliares de enfermería además, y un modelo hospitalario totalmente distinto donde la familia se involucra en el cuidado de la persona enferma. O sea, fue una experiencia también que me marcó. Yo venía a Chiapas por 2 o 3 años, dije, pues para conocer, vivir la experiencia, y me regreso al DF y pues no. ¿En qué año fue eso que llegaste? Yo llegué en el 96, en enero del 96, llegué a mi servicio social en Trinitaria. Ya son 20 años. Ya son 20 años. Se alargaron los 3 años. Así es. Iba de trienio en trienio, yo decía 3 años, bueno, otros 3 años, otros 3 años y ya. Hace 3 años dije, no, yo creo que ya me voy a quedar aquí, ¿no? Sí, ya mejor voy pensando, Sí. ¿verdad? Creo que eso nos ha pasado a muchas personas. Sí, sí. Venimos por poco tiempo a Chiapas Y te algo nos quedas. atrapa y algo nos enamora. ¿Qué es eso que te enamora de Chiapas? Primero, bueno, no sé si es primero. Una cosa es el sitio, ¿no? O sea, es la naturaleza, los colores, la gran diversidad también de ecosistemas, puedo estar aquí en Los Altos, en un bosque de pino encino, y bajo 30 minutos y ya estoy en Tuxtla en un clima caluroso, en la zona frailesca, ¿no? Y bajo 1 hora más y estoy en la costa y me muevo tantito y ya estoy en el bosque de niebla del Triunfo, y acá arriba estoy en la selva lacandona. O sea, es como todos los ecosistemas representados en un estado, ¿no? Y eso creo que solo el desierto no tenemos, pero de ahí en fuera esa diversidad me atrapó, ¿no? Los colores, la vida, ¿no? Esa es por una parte. La otra parte, pues también me atrapó la gente, ¿no? Digo, como todas las personas tenemos luces y sombras y congruencias e incongruencias, y claro, hay muchas cosas que no me gustan, pero también el modo de la gente, la sencillez, las ganas de luchar,
y al mismo tiempo ver también la otra parte, ¿no? La envidia, el divisionismo, frutos del sistema, pero también creo que como condición humana, ¿no? Y entonces también como poder estar y convivir con personas distintas a las que yo conocí en una ciudad, creo que también fue lo que me fue atrapando. Por otro lado, también la tranquilidad de vida, o sea, un espacio donde podía comer con mis hijos todos los días, podía darme espacios para convivencia, donde no tengo que viajar 2 horas para ir y venir de mi trabajo. Otra calidad de vida, ¿no? Otra calidad de vida, sí. Y además me encantaba caminar, o sea, los primeros años que estuve aquí, pues era caminar las montañas de Chiapas, ¿no? Para recorrer las comunidades y eso también me gustaba mucho, me ayudaba también como a la introspección, a contemplar, como a redimensionar también mi espiritualidad, porque también tuve mi crisis de fe y renuncié a todo lo pastoral y lo religioso y como también a tratar de resignificar mis motivos de por qué trabajaba con la gente y por qué quería acompañar procesos, ¿no? Sí, son cosas que en Chiapas se favorecen mucho ese tipo de procesos personales, ¿no? Sí. Que además se reflejan ya en una práctica profesional de otra manera. A ver, Roberto, ¿y entonces cómo llegas a Moshviquil? Ya estás en Chiapas, vienes en esto de la misión, llegas a Trinitaria. ¿Cómo después llegas a Moshviquil? Y cuéntanos ya, ahora sí un poco ya de Moshviquil, qué es lo que hace que te identifiques con esta misión, este posicionamiento de Moshviquil, cómo es ese posicionamiento, por qué te quedas en este proyecto. Después de haber estado en el hospital de Altamirano, regresé a Comitán y quise intentar dedicarme a la medicina privada, ¿no? Puse mi consultorio, como intentando como seguir respondiendo a lo que había estudiado, ¿no? Ya me sentía yo también en crisis porque para mí también fue sufrir un poco el modelo médico hegemónico, jerárquico, de discriminación de los que están abajo, de discriminación de otros modos de salud, de otros modos de curación, que además pues todo eso también lo vine a conocer en Chiapas. Entonces también respecto a la medicina estaba en crisis y mi último intento fue ese, intentar como practicar la medicina privada y hacer lo que yo creía y trabajarlo de la manera como yo creía. Y bueno, también fue darme cuenta que no, y en ese momento también coincidió la oportunidad de que me invitaron a trabajar en Pronatura. Y Pronatura era un programa que vinculaba género, salud y medio ambiente. Entonces yo tenía formación en salud, tenía ya formación en género porque había estado haciendo una maestría en sexología, no tenía nada de idea de medio ambiente, pero fue algo como que me atrajo mucho. Entonces entré a Pronatura y además fue como llegué a San Cristóbal también. Entré a Pronatura en enero del 99 y estuve 2 años en ese programa en la selva de Locote. Aproveché para hacer una maestría en desarrollo rural porque no entendía nada de la realidad campesina, indígena ni nada, entonces también me puse a estudiar y poder comprender un poco más cómo era el tema indígena, los sistemas productivos y demás. Y yo sabía que Pronatura tenía una casa ahí guardada, que habían intentado abrirla como centro de capacitación, que no tenía fondos, que no tenía nada más que la infraestructura, con una reserva de 80 hectáreas que una pareja de estadounidenses habían donado a Pronatura con la condición de que fuera puesta al servicio de la comunidad y que el territorio, el terreno se conservara, ¿no? Entonces yo sabía que estaba registrada como una reserva privada y que estaba esa casa allí. Y entonces yo ya iba reconociendo que mi tema era sí la salud, sí la sanación de las personas, pero el tema educativo era algo que siempre me había llamado. O sea, prácticamente de manera autodidacta yo ya había estudiado casi pedagogía y yo vi ahí una oportunidad, ¿no?
y entonces pedí a la dirección de Pronatura y al consejo directivo pues la oportunidad de intentar hacer algo en ese lugar, ¿no? La respuesta que me dieron es sí, claro, puedes, no hay un solo peso y pues ahí tú, si tú lo generas, pues adelante, ¿no? Entonces, realmente la misión y la visión de ese espacio tuve la fortuna de poder irla construyendo junto con quienes fueron colaborando conmigo en el espacio, ¿no? Entonces, y el reto pues de arrancarlo prácticamente desde cero, pues también fue algo que me atrajo mucho. Y esa misión y visión, cuéntanos un poco cómo es este posicionamiento de Moshvikin. Empezó porque en el 2000 intentamos con algunos actores de sociedad civil, integramos lo que en ese momento se llamó una red de centros autónomos de capacitación, donde recuerdo que estaba Fundación León 13, que acababa de llegar o tenía poco de haber llegado a Chiapas, estaba la red del Movimiento Agroecológico Latinoamericano, que tenía centros de capacitación en Centroamérica, estaba Educreando también, que estaba empezando, y estaba gente de la sociedad civil que había ingresado a la Secretaría de Desarrollo Social porque había sido el cambio de gobierno y empezaba el gobierno de Pablo Salazar, y ya ves que había mucha gente de sociedad civil que se insertó en varias de las dependencias. Entonces esta gente que estaba en la Secretaría de Desarrollo Social intentaba como impulsar estos procesos de formación, y entonces estuvimos haciendo todo un proceso como de autodiagnóstico de qué pasaba con el tema de capacidades en los grupos, en las comunidades y en las organizaciones. Veíamos que había muchas iniciativas de formación técnica en temas agroecológicos, en temas productivos, en la cafeticultura orgánica, que era el boom en ese entonces. Y sin embargo, las organizaciones, el diagnóstico no solo fue entre nosotros, sino contactamos con otras organizaciones y decíamos que había dos temas como claves. El primero era que todas las personas que trabajábamos en las ONGs teníamos muy buen corazón, muy buena intención, muy buen conocimiento técnico, pero no teníamos ni idea de cómo eso transmitirlo, compartirlo con las comunidades, con comunidades a veces monolingües o bilingües, pero que el español lo masticaban poco, y pues que nosotros como técnicos o técnicas pues nomás no masticábamos la lengua, ¿no? Entonces esa era una necesidad que salió muy fuerte. Y la otra era que pues que empezaban a surgir nuevos liderazgos en las organizaciones que empezaban a chocar con los viejos liderazgos de las organizaciones, ¿no? Entonces no había espacio para estos nuevos liderazgos, o empezaban a reproducir vicios y modos de los viejos liderazgos que le estaban dando en la torre a las organizaciones. Entonces, de eso que salió en el 2000, como ese proceso de autodiagnóstico de las organizaciones, fue lo que dio como la pauta hacia dónde vamos a ir. Paralelamente, pues en ese momento el centro seguía siendo un área de Pronatura, y entonces Pronatura lo que necesitaba era también, le llamábamos en ese entonces como un segundo piso de formación, ¿no? Que se iban generando muchos promotores y promotoras en las comunidades, y que necesitábamos como este segundo piso de formación de más en capacidades de liderazgo democrático, de ayudar a tomar decisiones de manera colectiva. Entonces eso estaba muy en sintonía con lo que habíamos hecho o diagnosticado en la red de centros de capacitación. Y entonces ahí es donde salió el rumbo, ¿no? Dijimos, pues por allí tiene que ser, ¿no? Hay que fortalecer capacidades para estos nuevos liderazgos, para la organización social, y también fortalecer capacidades metodológicas y de visión compartida para quienes estamos en las organizaciones que acompañamos estos procesos. Y al interior de Pronatura, la reflexión que estábamos haciendo en un enfoque en ese entonces en el sector conservación, que era muy novedoso, que era el enfoque de población medio ambiente,
no viendo a la población como una amenaza para los recursos naturales, pues, sino más bien como los dueños, las dueñas, usufructuarios, usufructuarias de los recursos naturales, y que también para la toma de decisiones sobre el territorio y los recursos naturales, pues se requería una serie de capacidades de planeación, de organización, y que si eso no se da, pues no se pueden dar los procesos de conservación, que es la misión de Pronatura, ¿no? Entonces también desde esa reflexión dijimos, hay que crear como esta área de fortalecimiento de capacidades. Y así fue como empezó las dos primeras experiencias que se hicieron de formación fue un diplomado en planeación del desarrollo rural sustentable y el primer diplomado de formación de formadores. Y este diplomado de formación de formadores me acuerdo que fue así con los cuates que estábamos en organizaciones, decir, a ver, vamos a sentarnos a hacer una reflexión propia de nuestra manera de hacer educación, de nuestra manera de trabajar con la gente. Y así fue la primera generación, éramos 12, 15 personas que más bien hicimos un proceso de autorreflexión, de revisión de nuestra propia práctica educativa, y eso ayudó pues a establecer ya después el modelo de lo que vino a ser este diplomado, que ha sido como de los que más impacto ha tenido, ¿no? ¿Y cuáles son los programas, proyectos de Moshvikil actualmente, Roberto? Mira, actualmente estamos como en una transición a muchos programas que hicimos a lo largo pues, de 15 años, sistematizarlos, organizarlos y también poder abrir la posibilidad de ofertarlos como estudios que tengan validez oficial. Entonces, actualmente tenemos, por ejemplo, tenemos ya como centro un registro ante la Secretaría de Educación Pública, que fue también un tema que discutimos durante varios años, porque era decir, si nos vamos por la vía formal, es también seguir el sistema, es reproducir el sistema, y la apuesta que dijimos fue, pues intentemos cambiar algo desde dentro del sistema, ¿no? Entonces, conocíamos experiencias como la de CESDER en Puebla, como la de la UCIRED, que tenía también procesos de posgrado, que estaban intentando cambiar cosas desde dentro, y entonces decidimos entrarle por allí. Entonces, como poder hacer procesos de formación diferentes, no tradicionales, pero que también, digamos, que apunten hacia poder mostrar en la misma Secretaría que hay maneras diferentes de hacer las cosas, pero que al mismo tiempo a las personas les permita pues tener un documento oficial que les sirva pues para desempeñar mejor su trabajo, para acceder a otros espacios de toma de decisión. Digo que también son intereses de las personas, ¿no? Incluso, mejorar ¿no? ingresos, entonces pues por todo eso decidimos aventarnos Porque de repente hay muchos procesos formativos, en casi la mayoría de organizaciones lleva a cabo procesos formativos, ¿no? En el tema que trabajen, pero sí son muchas horas, mucho tiempo invertido, tanto por las organizaciones como por la gente que participa de esos procesos, y al final no tienen este beneficio, digamos, este reconocimiento que les permita todo esto que dices, ¿no? Entonces también es un poco pensando en la gente que le invierte tanto tiempo, pues que quede un documento que les dé otras facilidades para otras cosas, ¿no? Y que les reconozca su esfuerzo. Es algo que hemos visto en la gente, por ejemplo, de comunidades. Al principio nosotros decíamos, no, a la gente no le va a interesar el papel, ¿no? Pero la verdad es que sí, y sí es una parte de reconocimiento, de fortalecimiento de autoestima. O sea, la verdad es que hemos encontrado que tiene muchas maneras de verlo, ¿no? Entonces reconocimos que también teníamos que movernos de la postura inicial y entrarle por allí. Y estamos ahorita también estamos arrancando en esa exploración, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ahorita la licenciatura en autogestión sustentable del territorio, que está por empezar ahorita en septiembre,
que esa fue resultado de una escuela de liderazgo campesino indígena que empezamos en el 2003, que también fue un diseño colectivo como con 12 personas de organizaciones, que se hizo durante 8 o 10 generaciones y que luego se aterrizó en la licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural, que fue una sede del CESDER de Puebla. Hicimos un convenio, se hizo la transferencia del modelo metodológico y se arrancó como sede, y parte del convenio era que en algún momento nosotros obtendríamos nuestro propio registro, y que es ahora la licenciatura de autogestión, ¿no? Entonces no es de, como hacen muchas, porque al final estamos registrados como una escuela privada, ¿no? Y lo que yo he visto es que las escuelas privadas contratan a alguien para que haga los planes de estudio, entra a internet, se fusila los contenidos, lo registran, la SEP lo autoriza, tan, ¿no? Y aquí un principio fundamental que tiene que ver también con una de las preguntas de la comunidad de aprendizaje Moshvikil. Algo que hemos intentado desde siempre es que los procesos sean colectivos, o sea, no es idea de una persona, se construye con varias personas, con la colaboración de organizaciones, y si eso se puede hacer, se echa a andar, y si no, no, ¿no? O sea, porque si solo es idea de alguien y no hay eco, pues quiere decir que solo se le ocurrió a ese alguien y no hay una necesidad a la que responda, ¿no? Entonces, esta licenciatura, por ejemplo, ahorita cuenta con un colectivo de más de 20 facilitadores y facilitadoras, que además llevan participando, el 90% de ellos y de ellas llevan participando desde hace 6 años que empezó la licenciatura, o sea, que se han mantenido allí, en un esquema donde ellos pues donan mucho de su tiempo en la preparación, en las reuniones del colectivo docente, que el pago que reciben es por las horas clase, ¿no? Pero que realmente es un esquema colaborativo de contribución mutua, ¿no? Y así los otros programas, el Diplomado de Formación de Formadores que platicaba hace un momento, que empezó desde el 2002, es un programa que a la fecha sigue siendo vigente porque responde mucho a estas necesidades de cómo facilito procesos educativos, cómo acompaño organizaciones. Hay un colectivo de 10 facilitadores que acompañan ese proceso. Hemos tenido ya 38 generaciones de ese diplomado, y hace 2 años le agregamos otros módulos temáticos que nos parecían importantes y transversales, como género, sustentabilidad, conflictos, interculturalidad, y lo hicimos un posgrado como especialidad. Entonces ahora está ofertado como especialidad, también como diplomado para quienes solo quieren los 6 primeros meses como diplomado, pero también quienes les interesa como posgrado de especialidad también pueden acceder al posgrado de especialidad. Tenemos una maestría en pedagogía del sujeto, que esa también es en convenio con la UCIRED, con la Universidad Campesina e Indígena en Red, que tiene ya 7 generaciones de esa maestría, y aquí en Chiapas tenemos 2 y está por arrancar la tercera ahora en septiembre, que es también un proceso súper bonito de construcción colectiva, de tratar de trastocar como lo tradicional, incluso de la manera de evaluar. Entonces, por ejemplo, es un proceso donde las calificaciones se ponen al azar, ¿no? Porque lo que importa es el proceso educativo, el proceso vivencial, lo que el colectivo va construyendo. Entonces, y también hay un colectivo de 8 facilitadores que planean, que acompañan el proceso, ¿no? Entonces, cada proceso formativo tiene un colectivo facilitador que es el que diseña, y es también una comunidad de aprendizaje en los facilitadores, porque cuando nos toca una facilitación, digamos, de un solo módulo a alguien, tenemos que presentar nuestra carta descriptiva, la retroalimentamos, la revisamos, las otras personas desde sus distintas formaciones pues le agregan cosas, ¿no? Entonces eso también es un proceso muy rico de aprendizaje entre facilitadores y facilitadoras, ¿no? Que ese es para mí otro principio de la comunidad de aprendizaje Moshvikil, ¿no? Y dentro de todos estos años, ya 15 años dices, sí, de este centro, ¿qué cosas tú dirías que es
digo, trabajan ustedes procesos, eso lo has dejado muy claro, pero en estos procesos debe de haber momentos o algunas situaciones que ustedes consideren como logros. ¿Qué serían esos logros para Moshvikil en estos procesos que han llevado a cabo? Mira, yo creo que los logros también son a distintos niveles y dimensiones. Empezaría por la dimensión personal. Creo que los procesos y la manera de trabajarlos han contribuido, en palabras propias de quienes han participado, a cambiarles la vida, ¿no? O sea, hay muchas personas que refieren un antes y un después de haber participado en alguno de los procesos vivenciados ahí en Moshvikil, ¿no? Y hablan del cambio en su vida desde su manera de ver la vida, su manera de relacionarse con las otras personas, cambios a nivel de la relación con su pareja, de la relación con sus hijos e hijas, de la relación con su equipo de trabajo, ¿no? Ese es como un primer cambio, ¿no? Y que para mí es un logro. Otro es a nivel profesional. Lo que hemos visto es que sí hay como una adquisición o fortalecimiento de una serie de herramientas que les ha permitido desempeñar su trabajo de una manera más participativa, con un enfoque más integral. Y cuando hablo de integral es también pudiendo reconocer la diversidad, que es algo que promovemos mucho, y que puedan también como contribuir a hacer las cosas de manera diferente al interior de su organización, ¿no? Entonces ahí hemos tenido también testimonios y evidencias desde pues, personas que han podido ayudar a su organización o su grupo a hacer procesos de planeación, a diseñar sus procesos formativos de manera distinta, a fortalecer los grupos y organizaciones con los que trabajan y acompañan, a fortalecer su equipo de trabajo o a mejorar los mecanismos de comunicación con su equipo de trabajo, a mejorar o transformar las relaciones de género en los equipos de trabajo. Eso es como a nivel, digamos, del equipo de la organización. Y también hemos visto que hay un impacto a nivel comunitario, ¿no? Entonces, digo, no solo porque son gente de organizaciones que modifica su trabajo con la comunidad, sino porque también hay mucha gente de comunidades que han participado en los procesos, y eso ha sido muy rico porque es tener en los procesos gente de organizaciones con gente de las comunidades y hacer este intercambio y este reconocimiento de saberes. Y entonces también nos ha tocado ver personas de comunidades pues que aprenden formas diferentes de ejercer su liderazgo o que acceden a espacios y tomas de decisión que antes no tenían y no podían, o que les adjudican nuevos niveles de responsabilidad porque tienen otras capacidades desarrolladas, o que la comunidad les reconoce su capacidad y su aprendizaje que en otro momento no los reconocía. Y también pues porque esta gente también aprende a hacer cosas distintas, ¿no? A que su grupo se organice de manera distinta, a hacer una asamblea diferente, a hacer una reunión diferente o más efectiva, a también capacitar o facilitar otros procesos de formación con sus propios grupos de una manera más participativa, ¿no? Creo que ese es otro nivel. El otro nivel también creo que ha sido incidencia a nivel de política pública, porque también hemos tenido o han participado muchas personas de instituciones. Y entonces nos ha tocado ver pues estas personas que han participado que también modifican cosas en sus maneras de hacer su trabajo. Entonces nos ha tocado ver, por ejemplo, gente de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que puede diseñar estrategias de participación social en el área protegida en la que trabajan, donde incluyen y favorecen más la participación de la gente y no solo a nivel de consulta, que es como trabajaba o en muchos lugares todavía trabaja la CONAM, o que han podido hacer programas de educación y de comunicación ambiental participativas donde la gente, la comunidad, los y las jóvenes pueden participar. O nos ha tocado ver, en su momento nos tocó ver gente de Secretaría de Desarrollo Social que modificaba sus planes de capacitación o su plan de desarrollo de capacidades, involucrando más a las organizaciones, estableciendo una relación diferente con las organizaciones,
o nos tocó ver en la CDI, en la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, que nos tocó trabajar y acompañar a todos los responsables del área de capacitación, de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional, como su plan de fortalecimiento de capacidades con grupos y organizaciones indígenas se modificó y se hizo también desde un planteamiento más participativo, más incluyente, reconociendo más la diversidad y capacidad de los pueblos. Vamos, o sea, es como una serie de productos y resultados, al menos de los que hemos alcanzado a ver, que han tenido impacto a distintos niveles, ¿no? Entonces... Bueno, y otro que tú mismo has dicho, no sé si tú lo ubicas como también un logro, es cómo dentro del mismo Moshvikil han ido escalando, ¿no? Así de un proceso van a otro y a otro y a otro, ¿no? Sí. Eso también es algo muy importante para la vida de Moshvikil, ¿no? Sí, yo creo que ha sido también un proceso de aprendizaje permanente, de formación permanente también pues de quienes han venido colaborando en el equipo, creo que también de reinventarnos, de siempre estarnos preguntando si vamos bien, si hay que modificar cosas. Y creo que este vínculo permanente con mucha gente es también lo que nos ayuda, porque también creo que si solo lo hiciéramos así en petit comité, yo creo que eso es lo que hace el síndrome del ombliguismo, ¿no? Que entonces ya nada más nos vemos a nosotros mismos o creemos que lo que hacemos es lo más chido y no, o sea, también... Para mí otro logro importante, Lupita, es que creo que se fue cambiando también la forma de ver a Moshvikil, ¿no? Al ser un espacio que pertenecía a Pronatura, pues sobre Pronatura se tiene una visión muy particular entre las organizaciones, ¿no? Y entonces se veía junto con pegado, ¿no? Entonces yo recuerdo los primeros años que yo estaba en Moshvikil, yo recuerdo cuando invitábamos a varias organizaciones a participar, yo recuerdo muchas respuestas de decir no le entramos porque son de Pronatura, ¿no? Y creo que fue cambiando y se fue volviendo un espacio que aun cuando el espacio físico sigue siendo de Pronatura, pero creo que como un espacio social fue reconocido distinto, se volvió un espacio más plural, más neutro también, o sea, independiente, y donde se han hecho reuniones o espacios donde han confluido actores que yo no hubiera imaginado que pudieran llegar allí, ¿no? Pero que justo lo ven como un espacio donde se puede dialogar, se puede hablar, se puede estar sin que vaya a ser como etiquetado, catalogado, juzgado. Y creo que ese ha sido también un logro importante, ¿no? O sea, hemos tenido muchos procesos formativos donde también los y las participantes hay de 5 religiones, de los 4 partidos políticos, y trabajamos con eso, ¿no? Que ese es parte del posicionamiento político, ¿no? Que era otra de las preguntas. O sea, para nosotros el posicionamiento político es todos y todas tienen cabida, ¿no? Con sus visiones, con sus posturas, porque de cada visión y postura podemos aprender. No tengo que estar de acuerdo con tu visión y tu postura, ¿no? Así es una comunidad de aprendizaje. Exacto, ¿verdad? exacto. Sí. Y eso en su momento también fue muy criticado. Creo que en algunos sectores sigue siendo muy criticado, ¿no? Pareciera como que es no tener una posición política, pero para mí esa es una posición política, ¿no? Es apostarle a que la diversidad también ayuda a construir y que la diferencia de opiniones y miradas ayuda a construir. Es mucho más difícil que decir yo opto por este camino y nos sumamos todos los que estamos de acuerdo en ese camino y ahí vamos todos juntos y tomados de la mano y nos queremos mucho, lo cual tampoco es cierto, pero para mí ese es un camino más fácil, ¿no? Optar por una posición y desacreditar las otras, para mí es mucho más fácil. Este posicionamiento lo elegimos porque consideramos, además de que aporta más, también es una opción más difícil de construir, ¿no?
Y bueno, a ustedes les tocó seguramente vivir este momento de las organizaciones en esta polarización después del 94, ¿no? Y sí. que bueno, ahora a la luz de los años, de la distancia, puedes valorar de otra manera este posicionamiento y decir, claro, es algo que se necesitaba en Chiapas, ¿no? Construir estos espacios de diálogo, porque la polarización después del 94 fue algo terrible para nuestras organizaciones, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, pues le dio en la torre a muchas organizaciones, le dio a muchos procesos comunitarios, le dio en la torre. Sí. Bueno, pues sí, viéndolo así es un logro que ahora con los años podemos decir, claro, eso es un logro muy importante, lograr espacios como este Mosh Bikini, ¿no? Sí. Con esta pluralidad, esta diversidad, Uh-huh. ¿no? Mira, entrando a este tema de las organizaciones, Roberto, seguramente ustedes han logrado conocer, por el trabajo que hacen con organizaciones, cómo estamos las organizaciones en Chiapas. O sea, estas organizaciones de la sociedad civil que de repente parece un masacote que donde tú mismo dices, no es, hay una diversidad muy grande, no es solo un mismo costal donde todas entramos, no. ¿Cómo ves tú a estas organizaciones en Chiapas? ¿Cómo nos miramos, Vikil, de acuerdo a la experiencia de formación que llevan a cabo? Uy. Yo creo que también las organizaciones están, no sé si es una crisis o no, yo pienso a veces las organizaciones estamos en permanente crisis, pero sí creo que estamos en un momento de recambio generacional, ¿no? O sea, quienes hemos sido así como históricos de las organizaciones que llevamos 15, 20, 25, 30 años, pues tenemos algo que decir, pero también nuestra fuerza va mermando y nuestra palabra creo que también va disminuyendo. Creo que la tecnocracia también llegó a las organizaciones, entonces creo que también tuvimos una generación intermedia que creo no pudo crecer y no pudo transformar la organización porque estábamos estos viejos líderes que no los dejamos. Esa es mi percepción. Y entonces tenemos ahora una nueva generación tecnocrática que ve a las organizaciones como una opción laboral y no como una opción de vida, de militancia, y eso creo que también es muy distinto, ¿no? Entonces, si me va bien aquí, tengo buen sueldo aquí, todo, pues me quedo, y si no, pues busco otra, y si no, pues busco otra. Entonces eso marca una diferencia importante porque creo que las organizaciones tienen que, o estamos en un momento donde tenemos que encontrar mecanismos donde la nueva generación pues construya su propia manera de vivir y de apropiarse de la organización, que va a ser muy diferente a como nosotros o nosotras llegamos, ¿no? Claro, porque como tú lo decías ahora que nos compartías tu historia de vida, somos de una generación de esas formas, ¿no? De la formación política, claro. de esa solidez en las convicciones, en los compromisos, igual reventado y demás, ¿no? Pero sí había mucho esa cuestión ideológica muy fuerte, una práctica política de veras que se volvió proyecto de vida para esta generación que mencionas. Y ahora, con este cambio generacional, ya no encontramos eso, ¿no? Y bueno, Bauman habla de la modernidad líquida, ¿no? Y cómo pues la juventud también, esas instituciones sólidas, como pudieron ser también nuestras organizaciones, se está volviendo líquido este mundo, ¿no? La juventud, la generación, los principios, la familia, las organizaciones, las instituciones, los gobiernos, es líquido ahora el asunto. Ahora, ¿cómo? Como tú dices, y ahí me iría yo a la siguiente pregunta. En este contexto de cambio generacional, con estos desafíos, ¿cómo ves a Mosh Bikil? ¿Qué tiene que hacer Mosh Bikil para enfrentar todo esto? ¿Cómo lo ves dentro de 10 años a Mosh Bikil? 10, 20 años. Pues mira, una de las razones por las cuales decidimos entrar a la
formalización de los procesos ante la SEP fue por este recambio generacional, porque decíamos, hay generaciones nuevas en las organizaciones que están ahorita más en el tape de mi maestría, mi posgrado, ¿no? Mi documento, mi currículum, ¿no? Entonces dijimos, si le entramos por allí, pues ya que entren, pues en los procesos intentamos promover todo esto otro que estamos viendo que se pierde en las organizaciones, ¿no? Entonces fue también como una de las razones por las cuales la apostamos allí. Entonces, una estrategia va por allí, o sea, como a seguir como promoviendo a través de los procesos que acompañamos y que impulsamos, pues este regreso a las raíces, como encontrar el sentido de por qué hago lo que hago, de revisar las motivaciones de mi trabajo, o la esencia, o cuál es mi apuesta, o a qué quiero ponerle mi vida, mi energía, que eso es mucho el enfoque de los procesos, como de mucha autoexploración, autoconocimiento. Entonces, para mí esa es una estrategia. La otra, considero que esta posibilidad de hacerlo a través de distintos colectivos que participan, o sea, no es el equipo de Mosh Big Kill, o sea, en el equipo Mosh Big Kill, en la parte de formación somos 5 personas, entonces pretender que estas 5 personas hagamos todo lo que estamos haciendo ahorita es ilusorio, entonces implica también un cambio de mentalidad y que creo que para mí es la manera como las organizaciones podemos sobrevivir, que es necesitamos hacer cosas en conjunto, ¿no? Entonces, economizar esfuerzos, recursos, compartirnos, porque eso creo que ante esta tendencia de que todo va y viene rápido y estamos en el fast food y con la obsolescencia programada y estos procesos también pueden, o sea, como desaparecer muy fácilmente si no hay una base social que los respalde y que los soporte y que crea que valen la pena, ¿no? Porque si no creemos que vale la pena, y entonces ahí sí es un esfuerzo de entonces hay gente joven de esta nueva generación que sí tiene ese chip y que sí le está apostando a la continuidad y entonces esa es otra estrategia que yo veo que hay que seguir impulsando, o sea, sigamos haciendo las cosas en colectivo, ya no proyectitos de 2, 3 personas que a ver cómo lo hacemos, o que si hay un proyectito de 2, 3 personas, cómo lo conectamos con lo que está haciendo el otro y con lo que está haciendo el otro para sumar esfuerzos, ¿no? Que yo creo que esa es otra parte de las organizaciones que nos ha afectado mucho, o sea, seguir creyendo que solo, que cada organización solita puede. Y hay experiencias... Hay experiencias como las de ustedes, ¿no? O sea, el tema del seminario de género y territorio, que son 3, 4 organizaciones colaborando, este mismo esfuerzo del libro. O sea, yo cada vez empiezo a ver más esos esfuerzos que antes no se daban. Antes cada organización hacía lo suyo y cacareaba lo suyo y además desacreditaba lo otro. Entonces yo veo para mí es un signo de esperanza eso, como ver estos esfuerzos más compartidos, más sí, es como colectivos. vamos avanzando a otro paradigma, ¿no? Sí. Porque ya ya dio. se agotó, Sí. ¿no? Sí. Entonces sí, como el nuevo paradigma sí nos obliga a esto que dices, porque ya llevamos años y años trabajando, como dices, cada quien en lo suyo, como pequeñas islas, no solo cada organización, sino incluso como movimientos, ¿no? Sí, Somos islas, el movimiento feminista es una isla, el ambientalista es otra isla, el campesino es otra isla, el indígena es otra isla. Entonces cada movimiento pensó que lo iba a lograr por sí solo. Y los gobiernos piensan que lo van a lograr por sí solos, ¿no? Las comunidades de repente también pueden pensar que lo van a lograr por sí solas. La cooperación internacional pensará que lo va a lograr solo dando dinero, sin estrategia ni nada. Y ya la historia nos ha demostrado en estos procesos, revisando nuestra propia historia, que sí, a donde tenemos que avanzar es a esto, ¿no? A estos mecanismos de colaboración, a esta hibridez epistemológica que también trabajamos mucho en el seminario que mencionas, cómo tenemos que construir eso es como un desafío
que tenemos todas las organizaciones y que Moshvikil, por lo que entiendo, también lo asume como un desafío propio, ¿no? Sí, De sí. cómo entrar en esta construcción colaborativa, de hibridez, de un montón de cosas diferentes, de innovación, o sea, cómo la creatividad y la innovación es algo que ahora tenemos que explorar muchísimo para ir construyendo este nuevo paradigma, porque como decimos, se agotó. Sí, ¿No? de acuerdo. Roberto, no sé si tú consideres que es necesario comentar algo más que no te pregunté, que debe de estar en el libro acerca de la experiencia de Moshvikil. Déjame ver si hay algo más. Pues no, yo solo diría que reconozco que los logros de Moshvikil no son solo de Moshvikil, ¿no? O sea, creo que son de muchas personas y organizaciones que han pasado por allí, que siguen estando allí, que ponen también de su tiempo, de su corazón, que lo ponen también de diferentes maneras y eso también hemos tenido que aprenderlo, ¿no? O sea, si alguien pone 5 minutos, pues son 5 minutos y si alguien pone una semana, es una semana, ¿no? Entonces también rompiendo este paradigma de va toda mi vida en ello, ¿no? Que era la militancia y no importa si me llevo mi pareja, mis hijos. Muerto, Exacto, ¿no? Sí. Eso también está cambiando, entonces es bienvenida cada quien da lo que quiere y puede y es bienvenido y recibido. Entonces, en ese sentido creo que yo como persona he tenido mucha fortuna de encontrarme con personas y creo que todo se basa en personas, aunque representen organizaciones e instituciones. He tenido mucha fortuna de encontrarme con personas que en su momento han contribuido a apuntalar el crecimiento de Moshvikil, ¿no? Y yo creo que eso marca la diferencia, ¿no? Y para mí un vivo ejemplo, porque ahorita estuvimos hablando mucho de los procesos de formación, y eso quiero comentar lo que no estaba, pero para mí otro vivo ejemplo, por ejemplo, es el equipo de educación ambiental, ¿no? El equipo de educación ambiental es un equipo de 4 personas que en los últimos 3 años moviliza a más de 2,000 niños, niñas, jóvenes y más o menos 40 o 50 voluntarios por año. Que yo lo veo y me quedo así como... Y es otra vez ese mismo esquema de yo vengo a colaborar, yo vengo a aportar. Y entonces, entre chicos que están haciendo su servicio social o sus prácticas profesionales, voluntarios que vienen de otros lados, chicos de la ciudad que están llegando porque no tienen nada que hacer y dicen, pues yo veo que aquí hay movimiento y quiero venir y quiero colaborar. Son cosas que a mí me están sorprendiendo mucho, ¿no? El curso de verano que acaba de terminar el viernes pasado, 90 niños en un curso de verano con 30 jóvenes voluntarios participando y colaborando en el diseño, en la implementación, en la logística, en el cierre. Hicieron un cierre ahí con 80 papás y no sé, yo veo cosas así, digo, y todo ese esquema de colaboración, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer desde Moshvikil? Conseguir el sueldo de 4 personas, ¿no? Pero eso que están haciendo, o sea, eso no lo podrían hacer 4 personas en la vida, ¿no? Entonces, esto que la gente está llegando, o sea, los chicos de servicio social en las escuelas nos están escribiendo porque es que, dice, yo ya supe, ya me dijeron que ahí se toma en cuenta nuestra palabra, que podemos aportar, que no nada más somos los de y ve y sácame las copias, que podemos probar, podemos experimentar. Entonces yo quiero estar allí, ¿no? Y eso de 4 o 5 años para acá está siendo cada vez más notorio y el número de voluntarios está incrementando año con año. Y para mí tiene... Ajá, sí. No, sí. ¿No tú? Sí. Y creo que tiene que ver con esa mística, o sea, creo que ahí sí puedo decir que sí hay una mística compartida en todo el equipo, ¿no? Hablo de educación ambiental, pero hablo también de los compañeros y compañeras que a veces no se mencionan ni se nombran,
que son todos los que están en la administración, en la cocina, en la jardinería, en la intendencia, y que también son un equipo y que también se reúnen y que también trabajan sus procesos participativos y tienen sus ámbitos de decisión, ¿no? Entonces también la estructura organizativa de Moshvikil también intentamos ser congruentes con lo que queremos promover, entonces intentamos ser también como lo más horizontales posibles en la toma de decisiones. Entonces, esa parte creo que también abona los procesos, porque si lo vivimos entre nosotros y entre nosotras, pues es más fácil promoverlo, ¿no? Y el equipo de educación ambiental pues también ha apuntalado mucho todo el tema de la promoción de las ecotecnias en la sustentabilidad. Entonces hemos ido modificando también las cosas en Moshvikil, tratando de ahorrar nuestros procesos pues, del uso de la energía. Estamos incorporando cada vez más ecotecnias en la vida de la casa, pero que sean demostrativas. Las últimas construcciones que hemos hecho también son con diferentes tecnologías de construcción. Entonces, que lo que vamos haciendo también en sí mismo sea demostrativo y educativo, abonando pues a la educación para la sustentabilidad, ¿no? Y lo otro que nos toca es seguir cuidando la reserva, ¿no? La reserva que si ves, pues ya es el único manchón verde que queda en esa zona, y bueno, de este lado porque está todo escarpado y está difícil subir y tumbarlo, pero toda la zona norte de San Cristóbal ya es el único manchón de bosque que queda, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otro reto, ahí está llegando también el tema, pues ya el tema de vandalismo, ya llega la reserva, las invasiones, entonces todo otro reto social que ahorita nos estamos planteando, también pensando en el futuro, porque sí creo que va a ser un espacio que cada vez va a ser más amenazado, que tenemos que entrarle más a trabajar con las colonias cercanas. Es toda otra estrategia que tenemos, que ya estamos conversando de cómo hacerle. Entonces ahí hay otro reto, porque de ahí si nos invaden se acabó todo, ¿no? Entonces... Y bueno, en esta realidad y hacia el futuro, pues la disputa por el territorio cada vez va a ser más voraz. Sí, sí. Y ahí tienen un desafío grande, ¿no? Sí. Entonces ahí también creemos que estas conexiones que estamos logrando con la sociedad, le estamos apostando y confiamos y creemos que si en algún momento se necesita, pues habrá una respuesta de la sociedad para cuidar ese espacio, ¿no? Que es lo que, pues así es como lo creemos, que es un espacio cada vez más de la sociedad, más que nuestro, ¿no? Entonces, pues esa es la otra parte que no hablé, pero que también creo que son... De los proyectos importantes de Moshvikil. Mira, para finalizar la entrevista, Roberto, tenemos un programa de radio que se llama Espacios de Esperanza, que es un programa de IDESMAC y COGEM, que surge también en esta colaboración que ya llevamos de hace muchos años. Y en este programa está inspirado en esta propuesta, en este planteamiento que hace David Harvey acerca de los espacios de esperanza, cuando nos dice que el poder hegemónico no puede abarcar todo, ¿verdad? Tampoco puede controlar todo, ni estar presente en todo, que hay estos pequeños espacios que escapan a ese poder hegemónico, que no le interesa o que no pueden ocupar, en donde se están construyendo estas alternativas, ¿no? y que David Harvey le llama espacios de esperanza. Entonces, en el programa de radio compartimos, por eso surge el programa, para dar a conocer estas experiencias de las organizaciones, de las comunidades que representan esta construcción de sustentabilidad, ¿no? Estas experiencias que están construyendo, que también nos inspira las epistemologías del sur, ¿no? Estos nuevos saberes, estas posiciones ante el neoliberalismo, el colonialismo y el patriarcado. Entonces, el programa Espacios de Esperanza es eso, es difundir lo que se está haciendo en diferentes espacios, diferentes temas, para construir esta sustentabilidad. Entonces, queremos pedirte para el auditorio del programa de radio de Espacios de Esperanza, si tú pudieras darnos un mensaje
a todas estas organizaciones que estamos como Moshvikil construyendo estas alternativas, ¿sí? Esta esperanza, ¿verdad? Para este nuevo paradigma, para este futuro, porque de repente en las organizaciones, pues sí, vivimos, como tú mismo has mencionado a lo largo de la entrevista, nos enfrentamos a muchos desafíos, vivimos dinámicas internas y externas que nos desgastan, nos frustran mucho, de repente el desánimo nos llega, ¿no? Y necesitamos un mensaje. Eso es lo que te pedimos. Si tú puedes dar un mensaje a estas organizaciones para continuar, ¿cómo se le hace para continuar aún ante la adversidad, aún ante esta realidad tan aplastante de repente que vivimos, ¿no? Ok. Bueno, lo que puedo decir es que desde mi experiencia y mi historia compartida con muchas personas, lo que a mí me da esperanza es reconocer que en la diversidad hay muchas más posibilidades, muchos más caminos para enfrentar y vivir esta realidad, que si nos planteamos una sola solución o una sola postura. Y eso también nos da la posibilidad de reconocer que no estamos solos en el mundo, ¿no? Que no estamos solos, que no estamos solas, que tenemos cerca, a veces mucho más cerca de lo que creemos, personas, corazones, historias de vida con las que podemos sintonizar, con las que podemos acuerparnos, en las que podemos sostenernos, pues para poder mantener esta mirada de esperanza y este corazón abierto y esta confianza en que las cosas pueden ser diferentes y que podemos tener una vida buena compartida. Hay muchas señales que a veces nos dicen que no es así, pero estoy plenamente convencido que en la medida en que reconozcamos esta diversidad de historias y de personas, podremos tener más posibilidades de encontrar caminos y no de otra manera. Y me da esperanza porque lo estoy viendo cada vez más esfuerzos compartidos, más experiencias compartidas, colaborativas, y pues sigamos allí, ¿no? Sí invito a despojémonos un poco también de nuestras propias vestiduras e ideologías y creencias absolutas y más bien invitémonos a encontrar esas coincidencias en las diferencias, que es lo que creo que nos puede ayudar a construir colectivamente. Y si lo hacemos así, seguro que estaremos más confiados, confiadas, más alegres, más acompañados y acompañadas, y podremos hacer cosas distintas y muy chidas. Pues eso, gracias. Gracias, Roberto. Pues vamos a poder hacer cosas más grandes, ¿no? Yo espero y confío en que sí. Más necesarias, ¿no? Que esta realidad nos está exigiendo algo muy diferente ya, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Roberto, muy interesante, de veras, fue un gusto hacerte la entrevista. Gracias, porque Lupita. Sí me cambió mucho mi mirada hacia Moshvikil, como tú mismo lo dijiste, sí, muy interesante, y esperemos que las personas que puedan conocer a través del libro esta experiencia que nos has contado, también se acerquen más a estos procesos, puedan cambiar esta mirada acerca de Moshvikil, como me ha sucedido a mí hoy, te lo confieso, y pues te lo agradezco mucho, muy interesante, muy importante. Gracias también a ti, Lupita. Y bueno, pues muchas gracias también a este espacio, al Museo Tatik Samuel, que nos ha abierto las puertas para hacer posible las entrevistas, y gracias al equipo de difusión de comunicación de IDESMAR. Gracias. A Paola y a Jorge, muchas gracias por estar ahí atrás, donde nadie los ve, pero que siempre hacen posible que esto se lleve a cabo. Gracias. Gracias, Paola, Jorge. Gracias. Y pues, hasta pronto.
Gracias.